Hola a todos, quiero mostrar en este momento lo que son un poco las heladas. Esto lo tenía preparado antes, tuve que hacer la grabación de nuevo. Aquí nosotros tenemos básicamente dos tipos de heladas, esto es todo teoría. Tenemos heladas blancas y tenemos heladas negras. Las heladas blancas son, digamos, cuando esto se llena de hielo, y las heladas negras son secas. Primero que nada, una helada es cuando la temperatura ambiente, es decir, la temperatura del aire, está en 0 grados Celsius o menos. 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin. Es el punto de congelación del agua. Aquí quiero que veamos esto, una helada radiativa. Tenemos prácticamente dos tipos de heladas, también tienen subdivisiones. Las radiativas es cuando el aire caliente, es decir, el aire que está en la superficie del suelo, se va hacia arriba, como lo tengo aquí. Si aquí nosotros tenemos una planta en una helada radiativa, arriba a una cierta altura podemos tener 5 grados Celsius. Acá al menos en mi país se utilizan los grados Celsius. Y abajo tendríamos unos 2 grados Celsius o podríamos tener incluso menos. ¿Esto por qué? Aquí había hecho esto, supongamos que esto es un vaso con agua hasta acá. El agua caliente, en este caso pensemos que es agüita caliente, sale el vapor hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando el agua está caliente se convierte en vapor, es decir, se separa, las gotas se van separando entre sí y por lo tanto se van también dividiendo y cada vez aparecen gotitas más y más y más y más pequeñas y se separan. Lo mismo es si nosotros tenemos un gas y ese gas lo comprimimos para que ocupe menos espacio, termina haciéndose líquido y se enfría. Entonces, cuando el aire que está en el suelo se va hacia arriba, o sea, el aire cálido se expande, se va hacia arriba, queda arriba y abajo queda el aire más frío y eso es lo que produce finalmente la helada, este punto de congelación. Tenemos la intensidad, la cantidad de grados, la duración en tiempo, la extensión de que podemos tener en toda esa helada y la fenología, que también es muy importante, que tiene que ver con el estado de crecimiento de la planta. Si la planta está brotando con hojitas, está con flores, si la planta está con frutitos en formación o si la planta está solamente con sus ramas y sin ninguna hoja. Esas son básicamente las heladas radiativas. Acá tenemos otro ejemplo de helada negra, que esto es seca. Repaso esto. Cuando hay humedad en el aire y está este frío que el aire cálido se va un poco hacia arriba a una cierta altura, las plantas quedan congeladas así con hielo o con menos que eso. Y cuando está seco, por ejemplo, más en el verano a veces puede suceder todo esto, que en algún lugar hay una helada negra, que son heladas secas, queda todo así, sin hielo, pero la planta antes de que salga el sol ya está con partes negras, quemadas, como vemos nosotros acá. Esta planta ya está quemada en todas estas partes. Acá tenemos otra imagen de una planta que tuvo una helada seca, helada negra. Y ahora tenemos otro tipo de heladas, que son las heladas advectivas. Estas tienen que ver con ondas polares. Obviamente es más cercano a los polos. En el sur, hemisferio sur, cerca del polo sur, hemisferio norte, cerca del polo norte. Es cuando desde el polo, en lugares con hielo, tenemos vientos. Esto puede suceder también en lugares de cordilleras, donde hay mucha nieve, mucho hielo, mucho frío, que el viento se va hacia otros lugares y lleva todo ese aire muy frío. Ese aire muy frío queda acá. Si nosotros podemos ver acá, en toda esta parte, acá entre medio de los cerros, se llenó de aire frío. Ese aire frío se va a acumular en la parte baja y también en las partes planas que están arriba. Y en las partes de más ladera hay menos heladas. Y se va a mantener esto sin importar si está nublado o no.
Las heladas radiativas, cuando el aire simplemente cálido se levanta, como las que vimos anteriormente, son cuando hay noches despejadas. En estas, si hay noches nubladas, no importa que durante el día haya sol, aunque la noche esté nublado, hay heladas igual porque se mantiene frío hasta en el día, porque estas masas de aire quedan encerradas entre estos cerros. Acá tenemos otra helada de estas blancas que está lleno todo esto de hielo. Y acá quería llegar porque es muy importante. Esto es un dibujo, no es una foto, es un dibujo de parte de una hoja. Acá nosotros podemos ver células. Las voy a marcar a ver si puedo marcarlas con rojo. Por ejemplo, acá tenemos un tipo de células, que son las que hacen la fotosíntesis, que son de un color más verde en la hoja. Abajo hay otras que son distintas, tienen otra forma, pero todas son como pequeñas bolsitas o esferitas o bolitas, dependiendo la forma que tengan. Acá hay otras más alargadas, pero todas tienen agua en su interior. Acá podemos ver, por ejemplo, acá tenemos esta parte central que sería como en la hoja. Tenemos esto y esta venita que tenemos en el medio es esta. Por un lado entra el alimento de la planta, que es acá el xilema, lo que está arriba, lo que viene desde la raíz, y después la planta prepara, hace combinaciones con eso, fotosíntesis, y prepara con todos esos minerales, prepara lo que son los carbohidratos, es decir, todos los azúcares, almidones de las plantas, las grasas y proteínas que tiene que preparar para después enviarlos por esta parte hacia distintas partes de la planta para que pueda alimentarse y crecer y desarrollar frutos. Acá quiero que veamos esto. Esto ya es una imagen real de microscopio. La misma hoja, esta que tenemos acá, si nosotros la cortamos aquí y acá y tenemos un trocito que está en el medio, vemos esta parte de la hoja vista desde el frente. Esta parte del centro, acá, es donde van esas venitas. Acá una y acá la otra, donde se devuelve todo ese alimento. Y por acá tenemos distintos tipos de células que son medias alargadas, bolsitas por decirlo así, y acá hay otras que son más un poquito más redondas. Y así en todo el lugar. Estas son las protecciones que tiene la hoja encima, distintos tipos de capas, pero todas con células. Esto es muy importante entenderlo, que tienen estas células. Acá tenemos una, podemos decir, una foto de las células. Estas células están acá. Acá tienen pequeños pigmentos verdes que son los que hacen la fotosíntesis. Y todo esto acá está lleno de agua. Agua con algunos minerales, distintos tipos de compuestos, pero gran cantidad de agua. Esta es una imagen real, vista en microscopio, o en lupa en este caso, sin un microscopio con menos aumento. Acá tenemos un dibujo. Acá tenemos nosotros, vamos a ver aquí, esto lo había hecho antes. Esta se llama vacúola, que es una bolsita dentro de esta bolsita grande, de esta célula, está esa pequeña bolsita que se llama vacúola que almacena agua. Cuando una planta le falta riego, esta vacúola va a estar aún más pequeña que esto. Cuando la planta está recién regada con buena cantidad de agua, esta vacúola va a ocupar toda esta parte aquí y se va a llenar, va a crecer, porque es un depósito, un estanque o tinaco, como dirían en algunos países, con agua de reserva para la planta. Acá nosotros tenemos por acá por fuera una pared celular, como vemos acá. Esta pared es la división entre una célula y otra, que podemos verla acá. Acá tenemos una división, acá sigue la misma división. Tenemos distintas divisiones donde se van uniendo estas células. Y eso, al verlo acá, nosotros podemos ver esto, es una foto obviamente. Tenemos las células, distintos tipos de células. Y el agua cuando se congela, que es la helada, cuando se congela, tiene puntas. Y lo vamos a ver de inmediato. Y esas puntas
revientan estas paredes, se cortan, entonces todo lo que estaba en el interior se cae, se desparrama en el interior de la planta y estas células se mueren. Hay células que están creciendo y que ocupan una pequeña cantidad de espacio y que todavía están en formación, y si tienen una pequeña herida, estas plantas esas células de la planta se van a recuperar. Así como cuando nosotros tenemos un golpe y esa parte, esa zona de la piel se oscurece porque hay células muertas, hasta que todo eso se limpia y se pueden regenerar nuevamente esas células. En este caso, en las plantas algunas células pueden regenerarse, otras no. Pero cuando todas estas están dañadas, esa parte de la planta no se va a poder regenerar. Acá había hecho esto, pero lo voy a hacer nuevamente para dar como un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos acá una hoja, aquí tenemos su palito, la hoja, su pecíolo. Si la planta tiene una helada pequeña y se mueren todas estas células de la punta de la hoja, nosotros podemos ver las que están más oscuras, pero las de atrás siguen viviendo. En cambio, si la helada hace un daño en esta parte del palito, se va a dañar eso y todo lo demás que está hacia acá finalmente se va a morir. Al principio va a estar verde, a los 2-3 días se va a morir y la hoja se va a caer porque esta parte se murió. ¿Eso por qué sucede? Lo vamos a ver un poquito aquí. Cuando el agua, que nosotros sabemos que es H2O, como lo tenemos acá, ¿por qué H2O? Porque tenemos dos hidrógenos y tenemos un oxígeno. Cuando es 1 no escribimos el 1, pero sabemos que está ahí. Entonces tenemos el oxígeno, que es más grande, y un hidrógeno a cada lado, como podemos verlo acá en la imagen acá. Tenemos el oxígeno y un hidrógeno a cada lado. Y cuando el agua está líquida, esto está tan desordenados que tenemos espacio acá incluso para colocar más. Estos se llaman moléculas, estas pequeñitas. Una molécula de agua que tiene un oxígeno y dos hidrógenos. Miles y miles de estas moléculas forman una gota de agua. En cambio, cuando el agua se congela, todo este espacio que vemos acá entre medio no está ocupado por nada, es decir, se ordenan de tal forma que quedan espacios vacíos entre medio. Por eso es que el agua cuando se congela aumenta su volumen, es decir, como si creciera, porque está congelada, porque se ordenan todas estas moléculas y quedan espacios entre medio sin ocupar, y cuando se ordenan quedan puntas, porque están estas moléculas tan unidas que estas puntas, por ejemplo, que están acá, todas estas van a romper y se convierten finalmente en estas formas de hielo, casi como si fueran una sal, un cristal. Entonces por eso rompen las células. Acá, para ir pasando más rápidamente, tenemos una forma de cuidar todo esto. Aquí hay que explicar algo. Cuando el agua se congela, el calor que tenía el agua sale hacia afuera del agua y se libera calor cuando se congela. Cuando el agua pasa de hielo, es decir, de sólido a líquido, toma del calor que está afuera, lo toma y ese calor entra al agua y el agua se convierte en agua líquida. Pasa de hielo al agua líquida. Entonces, cuando se utiliza esto que es riego por aspersión, se utiliza un riego durante toda la noche. Si la helada comienza a las 3 de la noche, a esa hora tiene que comenzar, es decir, cuando la temperatura llega a los 0 grados, que es cuando comienza la helada, hay que comenzar a regar. Y si sale el sol a las 7 de la mañana y todavía hace mucho frío, el agua tiene que estar mínimo una hora más aproximadamente regándose, porque si el sol le pega a todo este hielo, que lo vemos por ejemplo como acá, una gran cantidad de hielo, si el sol le pega rápidamente, se va a descongelar el agua, este hielo, y al descongelarse, como lo habíamos visto recién, el agua al descongelarse va a absorber el calor que está en las hojas y en las flores y en todo lo demás para poder derretirse, además del calor que le llega del sol. Entonces, en ese momento, estas hojas y estas flores se van a quemar con la helada. Entonces, el riego hay que mantenerlo
hasta que se termina completamente el hielo. Acá tenemos otra forma, esto es un manto térmico, tela térmica, manto antihelada, tiene distintos nombres, que es como tipo algodón que protege todo esto y evita que el calor se vaya tan fácilmente y el calor se mantenga un poco más encerrado y protege un poco más las plantas. Acá tenemos otra forma de cuidar, esto no es muy amigable con el medio ambiente, pero mantener fuego ayuda. Pero recordemos que el calor siempre se va hacia arriba y el frío se mantiene abajo. Entonces este calor se va hacia arriba y es poco lo que ayuda alrededor, pero igual algo protege. Y acá tenemos otra forma de proteger que se utiliza en empresas. Una persona en su casa es difícil que pueda hacer algo así porque sale muy caro. Tenemos una hélice acá. Bueno, una hélice, una turbina con sus aspas, un ventilador. Y este ventilador, creo que le dan otros nombres también en otros países, pero ya se pueden imaginar qué es o cómo se llama. Esto sirve mayormente para las heladas radiativas, que es cuando el calor se va hacia arriba. Esto al mover el viento que está hacia arriba baja, el viento que está acá abajo se va un poco hacia arriba, se mueve un poco. Entonces el frío constante, el mayor frío, no se mantiene por tanta cantidad de tiempo en las plantas. Tiene que estar sobre una cierta distancia del dosel de las plantas, es decir, la parte de arriba, y eso ayuda a que se protejan. En este video intenté ver solamente cosas teóricas. Voy a ir haciendo otros videos, así que los invito a poder estar atentos para los demás videos que haga. Que voy a mostrar también alguna planta ya en video grabada, digamos, planta como en vivo, no solamente acá escribiendo en el computador, para que se pueda ver y podamos ver algunas formas de evitar algunas heladas, formas de cuidar algunos tipos de plantas y tipos de plantas que resisten más o menos las heladas, y distintos lugares o zonas donde las heladas son más grandes, donde duran mayor cantidad de tiempo, es decir, en horas, y que son con mayor intensidad, donde pueden hacer más daños y qué tipos de cuidado se puede dar y qué tipos de plantas no conviene tener por ningún motivo. Así que los invito para ese siguiente video y espero que esto les haya servido, y cualquier consulta lo dejan en comentarios.